Donde se produce la noticia, ahí está Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto. Amable televidente, redvidente y cibernauta de Hilando Fino, Televisión a Otro Nivel, seguimos en su espacio Contraparte. Esta vez vamos a hablar un poquito de la situación del mundo, especialmente América Latina, el Caribe, etc. Y para ello tenemos con nosotros el gratísimo honor de que nos acompañe Antonio Pío Peguero, un hombre, me dio un carajo a mí que, y ese negro va contigo esta semana. Yo dije, no, con Mario y conmigo va un morenito sabroso que se llama Pío Peguero. Saludos, Pío, bienvenido. Placer verte de nuevo. ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? Mira, este sábado se juramentó en El Salvador, tomó posición otra vez Nayib Bukele, 5 años más. Nayib Bukele, sí. Quinquenio, dicen ustedes los matemáticos. 5 años más, allí estaba una buena parte del mundo representada, varios presidentes, reyes, vaina, y de República Dominicana nos estuvo representando allí el ministro de la presidencia, Joel Santos, porque el presidente Abinader venía en aviones de Europa para acá. Sabe que Bukele ganó con un 85% de los votantes. Muchos sabios de política internacional dicen que violó la Constitución, pero que la misma Constitución después fue parcialmente reformada para permitirle esto a él. Este domingo, por ejemplo, estamos en México con elecciones. Más de 100 millones de mexicanos, Pío, van a votar. Más de 100 millones. Bueno. Van a elegir el presidente de la República, que va a ser una presidenta. Van a elegir gobernadores en 7 estados y van a elegir 500 legisladores y 32 senadores. Así que nada, y tiene para playarte, Pío. Bueno, primero, mira, hay que hacer correr un poquito por América Latina, porque tú sabes que América Latina es una región del mundo que es interesante, porque hay muchas personas que no entienden lo que es América Latina y tienden muchas veces a confundir lo que es América Latina, lo que es Hispanoamérica, lo que es Iberoamérica, tienen a confundir todo eso, y es importante que sepamos a qué nosotros nos referimos cuando hablamos de Hispanoamérica, cuando hablamos de Latinoamérica y cuando hablamos de Iberoamérica, que son cosas un poquito diferentes, pero que los términos geopolíticos tienden a confundirse, principalmente entre aquellas personas que no tenemos mucho conocimiento sobre el asunto. Mira, Latinoamérica la componen 33 naciones. Siempre yo he dicho que no son 33, sino 23. Y digo, ¿por qué? Bueno, porque, ¿por qué le llamamos Latinoamérica? Le llamamos Latinoamérica porque vienen esos países, son aquellos cuyo idioma oficial es uno de los que proviene del latín, es decir, de los derivados del antiguo latín que se hablaba en el Imperio Romano. Incluso que a esas lenguas que se derivan del latín le llaman lenguas romances. Yo no sé si ustedes recuerden esos términos que nos dieron allá en las primarias, cuando realmente se daba educación, porque ya no se da eso, ya no se da educación, ya hoy los muchachos dan otra cosa en las escuelas y en los colegios. Pero ese tipo de términos no se lo enseña. Mira, nos referimos a Latinoamérica, que es una región. Si nosotros nos vamos únicamente a los 24 países que entiendo yo que son verdaderamente latinoamericanos, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de Latinoamérica, son países, repetimos, que su idioma oficial proviene del latín, antiguo idioma que se habló en el Imperio Romano durante esos años de existencia. Ese idioma que se hablan en estos países como idioma oficial son el francés, el español y el portugués. ¿Y cuáles países hablan francés? En el continente americano, bueno, habla francés o creol, muchos le llaman criollo, en Haití, Santa Lucía y Dominica. Se habla francés en esos 3 países, además de que se habla portugués en Brasil, que es el país de mayor población de habla portuguesa. Y 19 países que
que hablan español. Es decir, estamos hablando de 24 países, pero la mayoría engloban a Latinoamérica en 33 naciones, y esos 33 naciones tienen un área grandísima, son muy grandes. Por ejemplo, tienen un área alrededor de unos 20 millones de kilómetros cuadrados, tienen 600 millones de habitantes, y son países que en su conjunto abarcarían un PIB, oiga, un PIB de 6.06 billones de dólares, situándose en el quinto puesto a nivel mundial en su conjunto. Allí en esta zona es tan biodiversa, por ejemplo, que por eso es que es tan apetecida por las grandes naciones, que tiene hoy la tercera mayor reserva de petróleo del mundo, tiene el 23% de toda el agua dulce del mundo, tiene el 30%, tiene el 23% de todos los bosques del mundo, de los bosques tropicales, el caso de la Amazonía, tiene el 30% de las especies animales, tiene el 41% de las aves, tiene el 50% de todos los anfibios del mundo. Y es la zona del mundo que tiene una mayor cantidad de agua. Por ejemplo, Brasil, que está en el continente, en Sudamérica, tiene la mayor reserva de agua dulce del mundo. Solo el Amazonas tiene la quinta mayor reserva de agua dulce de todo el mundo. Es decir que, y cuando nos referimos a Hispanoamérica, estamos hablando nos referimos a aquellos países que hablan español. Es decir, todos los países del continente americano que hablan español son Hispanoamérica. Es decir, nos referimos de esa manera a Hispanoamérica, que son 19 países que en el continente americano tienen como idioma oficial el español, y cuando nos referimos a Iberoamérica, ahí nosotros añadimos o sumamos a Brasil, que es el único país del continente americano que habla portugués. Muy interesante. Mire, la participación de Pío por algo muy puntual. América Latina proviene de el idioma. Exactamente. Por el latín, derivado Correcto, del latín. Correcto. Entonces, esta participación envuelve datos económicos, datos sociales, datos medioambientales. Perfecto. Pero también coloca algo que hay que refrescarle a la mente de los ciudadanos. Es de dónde provenimos y por qué ese nombre. Correcto, así es. Muchas personas dicen que también es por Américo Vespucio. No, porque ya el caso de Américo Vespucio es otra cosa. Américo Vespucio, el nombre de América es un error. Realmente este continente, que es el segundo en tamaño del mundo, con unos 42 millones de kilómetros cuadrados, debía llamarse continente colombiano o colombino. ¿Por qué? Porque supuestamente fue descubierto y colonizado, fue descubierto por Cristóbal Colón y colonizado por los españoles, principalmente. Por eso es que la mayor cantidad de países del continente americano hablan español. Recuerda, por ejemplo, que aquí América se divide en dos zonas principales, que es la zona anglófona, francófona, y la zona hispanoparlante. Los hispanoparlantes somos nosotros, los latinoamericanos. En ese punto, ¿se pudiera afirmar que fue descubierto porque ya había personas acá? Bueno, fue explorado. Conquistado o invadido. Invadido, en fin. Claro. Pero ya aquí, porque los vikingos también vinieron antes que Colón. Sí, los vikingos llegaron aquí en el año 1407. Es decir, estamos hablando que fue encabezada una expedición. Y había una civilización en América. Habían varias en América. Por Leif Erikson, que llegó a la costa de lo que hoy llamamos Terranova. Allí él estableció una especie de pequeño asentamiento, se fue, pero los indios, los llamados indios, que realmente no eran indios, eran indígenas, no eran indios, eran nativos del continente americano. Claro. Destruyeron ese asentamiento de los vikingos en esta parte, y luego llegó Cristóbal Colón aquí en 1492, entonces que reinició una conquista que ya había iniciado Leif Erikson, que era un almirante vikingo. Que es tan así que las civilizaciones que estaban en el continente
todavía es la hora Sí, sí, sí. que estaba muy avanzada, Pero claro, claro. porque como- lo que es la parte de Perú, el Inca, bueno, los incas sí. los mayas, los mayas, y los- otros tenían quedan. avances. Y en la Amazonia, en la Claro, Amazonia todavía hay. muchos tenían bastante avance, lo que eran los incas, los aztecas y los mayas, que eran las tres principales civilizaciones que habían en el continente. Entonces, el que había término en no estas es que nos tierras cuando descubrieron, llegó No, sino que nos conquistaron. conquistaron o nos Claro, invadieron. claro. Ahora, ¿por qué el nombre de Américo Vespucio? ¿Por qué el nombre de América? Mira, en 1497, un navegante florentino llamado Américo Vespucio siguió la misma ruta que siguió Colón y llegó hasta la costa de lo que hoy nosotros llamamos Suramérica y dibujó un mapa, lo firma y en 1507 un cartógrafo alemán, Weissmuller, le da el nombre de Tierra de América o las Américas a estas tierras que debieron llamarse Colombia, continente colombiano o colombino, en honor a Cristóbal Colón. Fíjate, ahora, hoy el continente americano tiene 35 países independientes. Yo entiendo que de los países del continente americano, políticamente el más estable ha sido México. ¿Por qué? Y yo siempre he estado de acuerdo con dos sistemas electorales fundamentales, que es con el sistema electoral estadounidense, que son 8 años y nunca más, y el sistema electoral mexicano. Nos lo Incluso- explica Pío después de esta pausa comercial. Ok, perfecto. Bueno, aquí retornamos con una súper interesante participación de Antonio Pío Peguero. Estamos en elecciones en México. Ya finalizó la toma de posesión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la situación de Haití, entre otros escenarios de Latinoamérica. Muy interesante tu participación. Cultura. Mira, Mario, oye, yo entiendo lo siguiente, Vianelo. Entiendo lo siguiente, México, como te dije en su momento, y Estados Unidos para mí tienen los dos mejores sistemas electorales del continente americano. Porque primero, Estados Unidos, el sistema electoral son 8 años y nunca más. Una sola reelección, punto. Ya tú te vas para tu casa y no puedes participar más, no puedes aspirar más a ocupar el cargo, a ser inquilino de la Casa Blanca por ya y nunca más en tu vida. Ahora, México tiene un sistema que es de 6 años. 6 años y nunca más. Por eso es que México es el país del continente americano y uno de los países del mundo que tiene más expresidentes. ¿Por qué? Porque tú, 6 años, incluso hay algunos que han quedado jóvenes, en el caso de Peña Nieto, por ejemplo, que fue un hombre joven, gobernó México y ya nunca más. Será expresidente por muchos años, si Dios le da vida de salud, entiendo yo. Pero, ¿cuánto? Tienen 13 expresidentes ahora mismo Exacto. en México. ¿Cuántos presidentes, por ejemplo, dio el PRI nada más en México? Desde 1929 hasta el año 2000, quien gobernó. Uno de los, digamos, el partido que por más tiempo se ha mantenido en el poder en el continente americano y uno de los que se ha mantenido por más tiempo en el poder en México. Dio 13 presidentes, el PRI, desde Emilio Portes Gil hasta el último que perdió en el año 2000, que ahí fue que ganó este presidente, el que era medio campechano, que Fox. fue del PAN, sí, Fox. sí, Vicente Fox. Entonces, fíjate tú. Entonces, yo ¿Claudia o Xochitl? Claudia. ¿Por qué Claudia? Mira, Claudia tiene el respaldo del presidente López Obrador. Es la candidata de López Obrador, de Morena. Xochitl Gálvez tiene mejor, es más, yo me atrevo a decir que Xochitl Gálvez tenía mejor perfil que Sheinbaum. Pero sin embargo, Xochitl representa Sí, sí. físicamente lo que es México. Claro. Y Claudia representa lo que es la mezcla ya de lo que es también México. Pero ante esa disyuntiva, Claudia o Xochitl, a la franca te lo digo, lo ideal hubiera sido que Xochitl Gálvez Gana la presidencia. estuviera, porque sería Mira, algo interesante. Sí. Pero dame un minuto. Lo que más le gusta a los mexicanos, por eso ella tiene más del 50%. Sí, es pero- el nombre movimiento, sigamos haciendo historia. Exacto. Entonces, tú me hablas de Claudia. Historia, claro. Sí, Pero sí, fíjate ella algo, nace. lo ideal fuera Sí. que Xochitl ganara para que México
tuviera una conexión con sus raíces, Exacto. pudiera hacerlo. Sí. Y es muy preparada, No debe tenerla con Claudia, no debe tenerla con Claudia. Claudia es puro México, ¿eh? Sí. Puro México. pero Claudia ha demostrado más firmeza. Sí. Y eso hay que decirlo. O sea, en cualquiera de las dos, México gana porque sería la primera mujer presidente. Lo más Claro, interesante claro. Deja establecido un antes y un después. Ahora, Claudia está demostrando una visión integral más de acuerdo a las circunstancias. Correcto. Y Mira, agregamos nosotros, perdón, Pío, un país como México, de machotes, de machistas y de machazos, a ser gobernado por una mujer. Claro, miren señores, y es una particularidad que van a tener estas elecciones en México, es que serán las elecciones más concurridas en toda la historia de ese país. Hay 100 Por millones ejemplo, convocados. según el padrón electoral que se cerró el 30 de abril, dice que hay 98.472.789 electores. 100 millones. Con prácticamente 100 millones, con una particularidad, como se dio aquí en República Dominicana también, que que las mujeres van a tener una mayor capacidad de decisión, porque el padrón electoral tiene en estos momentos, el padrón electoral mexicano tiene 51.472.229 mujeres, en contraparte los hombres son 47.229.062 electores en México. Es decir, que las mujeres son alrededor de 4 millones de electores por encima de la cantidad de hombres, 47 millones a 51 millones. Estamos hablando de una diferencia aproximada de 4 millones de electores. Pero fíjate algo. Y mira lo importante es que las dos principales contendientes que tienen las mayores posibilidades de alzarse con el poder en México son mujeres. Pío, entonces, gracias a Dios que con estas elecciones de México este domingo termina una campaña electoral muy accidentada. Sí, fue muy violenta. Más de 250 muertos. Sí, entre muy ellos, violenta. Entre ellos 30 candidatos a cargo. Así es, congresuales y municipales. Que fíjate algo, ambas candidatas, ambas presidentes de la República, cualquiera de las dos que gane, hará historia. Claro. Ojalá haya un empate. Okay, pero no lo va a hacer, no lo va a ver. No. Pero fíjate algo, ambas tienen el mismo reto, guardando la distancia, Sí, claro. que Nayib Bukele. Sí. Mira, Guardando la distancia, porque ¿qué fue lo que dijo Nayib Bukele en su toma de posesión? Lo que los otros intentaron, pues no lograron, pero yo logré, fue enfrentar las maras. Ya, ahí es. Mira, Entonces, en México hay que enfrentar el narcoestado que hay. Claro. El dominio de los narcos en el Estado. Lamentablemente, por eso hay que decirlo. Sí, mira, y una de las cosas que yo siempre he dicho de Nayib Bukele, que es mi presidente favorito, el presidente preferido, uno de los mejores presidentes del mundo. Muchos dicen que es el mejor porque tiene la mayor aceptación y ha ganado con una cantidad de votos semejante a Vladimir Putin en Rusia, que ganó con una cantidad de votos. Pero hay que recordar el escenario que le encontró, Sí, lo que había. Claro, lo que había. Para que no me vengan ahora con los derechos humanos y la democracia. Es que, pero yo y siempre una pregunta que yo le he hecho a mucha gente. Ok, ¿los derechos humanos de quién? ¿Los derechos humanos de quién? Los derechos humanos de las bandas asesinas, de los criminales del MS-13, de Barrio 18, o los derechos humanos de los hombres de trabajo, de los hombres serios salvadoreños. Entonces, yo entiendo, ¿cuáles derechos en El Salvador humanos se puede hacer turismo ahora? Exacto, sí, claro. ¿Cuáles derechos humanos se debe defender? Entiendo yo. ¿Dónde se le debe poner el cascabel al gato? O en los derechos humanos de los hombres de trabajo, de los hombres que salen todos los días de su casa a trabajar para el sustento de su familia, o en los derechos humanos de aquellos criminales que precisamente están acechando en cada esquina a esos hombres para asaltarlo o para secuestrarlo, para asesinarlo. Yo entiendo que uno de los mejores trabajos que ha hecho un presidente a nivel mundial lo ha hecho Nayib Bukele, porque ha sabido enfrentarse de manera decisiva con los suficientes colgantes como para encerrar a más de 4.000 criminales en El Salvador. En San Salvador
era una de las ciudades más peligrosas del mundo. Una de las más peligrosas del mundo y una de las ciudades, y yo creo, junto con Caracas y Sao Paulo, una de las ciudades más peligrosas del continente americano. Sin embargo, Tú hoy... describiste lo que fue el discurso Claro. de Nayib Bukele, Claro. de manera responsable que Sí, lo estás sí, 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 haciendo. claro. Ahora te voy a decir algo, y eso lo voy a decir responsablemente. Nayib Bukele tiene que ir pensando en 5 años más Sí, para sí, durar 15 sí. años para Sí, consolidar sí, sí, claro, lo que él ha hecho. claro. Y vuelvo y digo, aquí en República Dominicana, 58 años, Luis Abinader en el 2028, No, yo creo que debe él va a de... intentar repostularse. Claro. Y lo digo, mira, se lo estoy diciendo hoy y esto va a quedar grabado aquí. El presidente Luis Abinader intentará repostularse aunque no lo logre, pero Bueno, lo va a así intentar. Así Eso es mismo así. 2 contra 1, porque Abinader no se va a repostular. ¿Tú crees, Dianelo? Nos vamos, terminamos el espacio hoy en contraparte. 2, Pío y Mario con la reelección. Señores, de la mayoría Abinader. gana. Y yo diciendo, La mayoría gana. pero Luis Abinader es un tolete de estadista. Y en el, que no va a hacer- y en el no va a hacer 2028 esa vaina. te vas a sumar a la mayoría. No vas a hacer esa vaina, Luis Abinader. Nos vamos, invitamos a los televidentes. Pero así es contraparte. Cibernauta y Redvidente a continuar con la programación de Hilando Fino, televisión a otro nivel. Para mantenerte informado, suscríbete a NotiActualidad Global, noticia minuto a minuto.